Bienvenidos, acomódese, tengo exactamente 45 minutos y en el intervalo del programa posiblemente programemos alguna alabanza. Si usted piensa que no puede llamar ahorita, perfectamente lo puede hacer, solicite su llamada y este es un programa abierto, no es tan cerrado en este sentido de la palabra. Estamos abiertos para considerar no solamente algún tipo de petición, sino también alguna llamada que usted quiera hacer, compartir con nosotros, verter su opinión acerca de algún tópico en especial, claro, con sumo respeto y especial cuidado, como merece un programa formal como este. En realidad todos los programas son formales y a veces pensamos que por el formato de un programa podemos hacer o verter alguna palabra fuera de lugar o fuera de sitio, pero no en realidad. Recuerde, por sobre todas las cosas, esta es una estación cristiana. En un momento determinado de este programa, posiblemente ya vamos a tener acá también algún invitado especial con quien poder compartir con esa persona algunos temas especialmente o estrictamente de competencia en el ámbito de alguna actividad humana en especial. Téngame paciencia, en lo sucesivo trataremos de hacerlo. Recuerde que este programa, creo, si no mal recuerdo, no tendremos menos de unos 3 meses de haber comenzado. Ahí están los programas que usted los puede buscar en YouTube, en Facebook o escúchelos en vivo a través de Radio Jerusalén. Muy bien, ¿qué podemos hablar esta noche? Estamos al comienzo prácticamente de una semana más, aunque ya este es el tercer día de la presente semana. Recuerde que la semana, el primer día comienza el día domingo. Y una de las sorpresas más grandes, por lo menos en el medio nuestro, en el medio nacional, una de las sorpresas más grandes es que no deja de ser increíble esa avalancha de información mediática que desborda prácticamente todos los medios de comunicación. Parece ser que, y no solamente en nuestro país, El Salvador, el mundo entero literalmente está en vilo. Y es que la situación en el mundo entero es alarmante en prácticamente todos los órdenes de la vida humana. Y hay personas, como dije en una ocasión, que prefieren obviar, prefieren omitir, prefieren ignorar la realidad. Y dicen ellos, lo hago por salud mental, lo hago por salud emocional, trato de no enterarme de lo que pasa allá afuera, pero esto no debe de ser ningún impedimento para que nosotros entendamos la realidad. Es más, todo creyente debiera de estar prácticamente informado y entendido de todas las cosas. Recuerde que estos son los últimos días y el desencadenamiento sucesivo de los hechos que se suceden alrededor del planeta y en nuestro medio nacional incumben directamente con la aplicación profética de la Biblia. Y claro, este no es un programa profético, pero siempre usted debe de encontrarle un sentido profético a todas las cosas. Lo que estamos viendo en realidad en el mundo, en nuestro país, no es sorpresa o no debiera de ser sorpresa. Todo está escrito. La Biblia literalmente es como una película que usted ya la vio. Cuando la lee, prácticamente usted está cotejando la realidad mundial. Todo lo que está sucediendo. Y decía, no deja de ser sorpresa, pero cada día amanecemos con un escándalo mediático
tipo de noticias e informaciones que alertan la comunidad mundial, la comunidad internacional. Quisiera hacer un recuento porque en realidad hay aspectos, por sobre todo los que están pasando, hay aspectos que incumben directamente nuestra realidad. Y una de las cosas que usted no debe de olvidarse es que prácticamente, voy a hablar en el ámbito doméstico, en el ámbito nacional. En primer lugar, hace apenas menos de 10 días, para ser exactos, o 15 días, estábamos siendo testigos de la inauguración de las nuevas autoridades legislativas y municipales en El Salvador. Hemos cambiado una realidad administrativa, política y política diferente. Recuerde usted, para información suya, para conocimiento suyo, pasamos de 272 alcaldías en nuestro país a convertirse en 44 municipios o distritos de municipales que han agrupado, han recogido toda esa cantidad de municipios que otrora, por lo menos en el mapa administrativo y político, tenía El Salvador, porque esta realidad administrativa desde el punto de vista político es otra. Amanecimos el 1 de mayo ya con 60 diputados de los 84 que eran, y apenas con 44 regentes municipales o ediles municipales que administran o van a administrar los diferentes distritos en nuestro país. Así es que si usted vive en el extranjero, la realidad administrativa política en El Salvador cambió totalmente. ¿En qué afecta esta nueva realidad administrativa El Salvador? Bueno, en realidad se supone que no debe de afectar en nada. Es más, con el propósito, por lo menos la idea que se nos ha vendido es que se pretende a tener una administración todavía más eficaz y efectiva de lo que antes se tenía, utilizando menos recursos económicos y centralizando en cierta parte toda la administración edilicia para poder dar impulso a un nuevo desarrollo de carácter social y económico. Por lo menos eso es lo que hemos escuchado, y nosotros creemos y esperamos realmente que sea así, para bien, de manera de que todos aquellos pleitos y aquellas diferencias territoriales que existían entre municipios prácticamente de un plumazo dejaron de existir. Aunque nuestros municipios sigan conservando su nombre, es un nombre propio en realidad. Nuestros municipios seguirán y siguen teniendo el mismo nombre propio, pero políticamente la situación cambió totalmente. Esperamos, por supuesto, de que esto conlleve el cometido para el que fue diseñado esta nueva administración. En el plano legislativo, pues ya no se diga, 60 diputados de 84 que eran hace apenas menos de 2 meses. Como siempre, el beneficio de la duda debe de dejarse en el tapete de la mesa, y en lo sucesivo, pues realmente quiera Dios que la situación en nuestro país
sea para bien. Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, hablo de 15, 20 años antes, la iglesia evangélica en El Salvador diseñó un programa de clamor. Y no recuerdo exactamente cuál era el nombre de este clamor que se hacía por la nación. Creo todavía a finales de los 90, quiero decir principios de los 90, finales de los años 80, cuando todavía el país vivía inmerso en una situación de carácter bélica como es el conflicto armado que vivió. La iglesia evangélica estaba clamando delante de Dios para que esta realidad cambiara, y Dios se acordó del Salvador y cambió. La guerra cesó, pero subsecuentemente vinieron otro tipo de problemas sociales, de los cuales usted ya conoce perfectamente, y esto agravó quizás un tanto más la situación social y económica. Las familias salvadoreñas tuvieron prácticamente que salir huyendo de nuestro territorio. La inseguridad física, la inseguridad social, la inseguridad económica, la inseguridad jurídica permeaba prácticamente todos los estratos sociales, y en realidad era una masificación de gente que emigraba por todas partes a Norteamérica, especialmente los Estados Unidos, después a Europa, España especialmente, y hay mucha gente, hermana nuestra, por aquellos territorios. A ustedes que están allá, me dirijo y les saludamos muy cordialmente desde El Salvador. Pero siguiendo siempre en este tópico de cosas, las situaciones con la llegada de nuestro gobierno, del nuevo gobierno, en realidad literalmente cambiaron las cosas. Se entiende que para bien. Vino una nueva realidad social, la seguridad física, la seguridad económica dio un salto cualitativo. Comenzaron a ser exponencialmente muy buenas las expectativas que se tenían y se tienen todavía hasta este momento en relación a la imagen internacional que El Salvador presenta ahora. Y esto, por supuesto, es muy beneficioso para la nación. En el tintero de todas estas cosas, alguien podrá estarse preguntando, pero la iglesia, ¿qué gana en todo esto? La verdad es que ganamos mucho, porque la misma iglesia evangélica estaba ya sumida en una amenaza latente. Muchos pastores habían sido ya amenazados a muerte, muchos de ellos fueron asesinados, muchos salieron huyendo del país, abandonaron las congregaciones, dejaron las iglesias, dejaron la grey, y esta es una realidad que no se puede obviar, está ahí como un hecho histórico, no como una anécdota, es un hecho histórico debidamente registrado. La situación ahora entonces es diferente. Los ojos del mundo prácticamente están centrados en este pequeño territorio. Quiera Dios que las cosas sigan así, y que Dios bendiga El Salvador, y Dios bendiga la nación, Dios bendiga a la familia salvadoreña, Dios le bendiga a usted. Hay aleatoriamente, por supuesto, ciertos problemas que de la noche a la mañana no dejan de ser problemas, siguen estando latentes allí. Aspectos como la inmigración, si bien ha rebajado esa masiva salida de connacionales que había hace apenas todavía unos años anteriores, se dice, por lo menos en el discurso oficial, que se ha bajado a casi un ya 40%. Eso es bueno, porque la gente ya se está quedando o piensa ya no tanto salir del país, pero en realidad el fenómeno de la inmigración no es un tema doméstico solamente. El fenómeno de la inmigración es un problema mundial, y prácticamente no hay nación en el mundo donde no se vea afectado por esas olas inmensas de gente
yéndose de sus propios países, yéndose de sus propias naciones, por la realidad y el motivo que sea. Claro, en el medio de todo esto hay tejidos que se hilan como un problema de una connotación que quisiera encontrar una palabra adecuada para decirlo, pero en realidad hay aspectos tras bambalinas que quizás nosotros no entendamos y no salen a la luz pública. Los medios de comunicación social masiva por lo menos no lo dan a conocer, pero como dice el dicho, se cuecen habas tras bambalinas. De manera que son aspectos todavía más profundos de discernir y de discutir, por supuesto. Hay otros aspectos importantes que vale la pena mencionar, pero yo quisiera ahora mismo hacer una pequeña pausa después de estos primeros 15 minutos y que disfrutemos de otra pausa musical. Voy a regresar con otra arista que me interesa que usted pueda escuchar después de la siguiente alabanza. Quisiera, aparte de este fenómeno doméstico de cosas que hemos tratado de dibujar en el segmento anterior, el mundo entero está sumido también en una realidad que conlleva sobresaltos. A decir verdad, desde los años 80, desde la década de 1980, el mundo entero entró totalmente en una latente crispación internacional. Decía al principio de este programa, no hay un lugar en el mundo entero, no hay ningún día, no hay ninguna semana, no hay ningún mes donde el sobresalto acerca de lo increíble que es el fenómeno de la vida cotidiana del ser humano en este mundo tenga tantos altibajos o presente tantos altibajos como los que hemos tenido prácticamente durante los últimos 40 años. Todo comenzó con lo que el mundo consideraba la finalización de aquel gran conflicto ideológico y político y además militar que existían entre aquellas dos grandes potencias en el mundo en la década de los 80 hacia atrás. Ese conflicto que en el ámbito del lenguaje diplomático se conoció como el conflicto este-oeste u occidente con oriente. Y es que con el derrumbe de el famoso muro de Berlín o la famosa cortina de hierro como se conocía allá a finales de 1989, el mundo creyó que amanecía un futuro prometedor para el mundo entero. Por lo menos los entendidos en las diferentes ramas de la vida internacional creyeron que resurgía un amanecer de esperanza para el mundo, pero lo cierto es que fue el germen y apenas se convirtió en el génesis de una serie de sucesos que sumieron al planeta todavía en una situación, si no igual, parecida o peor.
Habían fenómenos todavía en los 90 que no eran del dominio público porque no afectaban tan directamente la vida del ser humano, pero aparecieron de momento algo otros aspectos, algo otros temas, algo otros fenómenos que paulatinamente se fueron apoderando de la voz popular, del dominio público. La preocupación social dio un giro, una orientación a tal grado y de tal suerte que se convirtieron en temas de el cotidiano vivir, tanto así que el recogimiento académico que se hizo en función de estos temas, como los que le voy a mencionar a continuación, se apoderaron literalmente del lenguaje no solo académico, del lenguaje científico, del lenguaje político y del dominio de la voz popular. ¿Qué aspectos vinieron como sobresalto en relación a esta nueva realidad que el mundo consideraba ya superada, pero que en realidad dio paso a otra serie de fenómenos? Aparecieron en el tintero, por ejemplo, aspectos como el famoso cambio climático, que ya lo hemos abordado aquí en más de alguna ocasión. Allá a principios de los 90, 95 del siglo pasado, la gente creyó que este era un discurso más de... Era un discurso más de alarma social y que no tenía otro interés más que causar cierta preocupación para ser orientado más tarde hacia algún interés de tipo político, porque en realidad los que comenzaron con el discurso del cambio climático no fue ni tan siquiera el mundo académico ni científico, sino que fue el mundo político. Y en su momento la gente creyó que era una publicidad más de la gente interesada en este tipo de cosas para tratar de acarrear hacia sus propios intereses a algunas cosas como las que hoy ya conocemos, que dejaron en su momento de ser del dominio exclusivamente de la clase política, y ya la ciencia, el mundo científico, tuvo obligadamente que abrir la boca y decir ciertamente estamos frente a una realidad climática que cada vez se está agravando más. Yo quiero decirle que el tema del cambio climático no siempre importó en su momento por no causar las alarmas sociales que ahora están prendidas al rojo vivo. El trastorno climático en el planeta es una realidad de la cual ningún país del mundo se escapa ahora mismo. No hay región literalmente geográfica en el mundo que no se vea afectado por este tema del cambio climático. Las altas temperaturas que se están experimentando en todas las latitudes del planeta, el trastorno climático de los ciclos climáticos, los huracanes, los maremotos, los tifones, los terremotos, los tsunamis, y todo este fenómeno de cosas agravan todavía más la preocupación que hay en la mente de las personas. Por si fuera poco, comenzamos hacia finales de la primera y segunda década de este siglo XXI con la amenaza y el aparecimiento de la famosa pandemia. Esta pandemia conocida así como la pandemia del COVID-19 o del coronavirus. Yo no entiendo por qué, voy a hacer este paréntesis, por qué algunos interventores en los medios sociales, cuando
se trata del tema de la pandemia o del coronavirus, tienen que mutar, es decir, silenciar la palabra coronavirus o COVID-19. No sé por qué, temor a qué. Y esta es una experiencia histórica no bien digerida por la mayoría de los habitantes del planeta, que en lo personal me ha dejado un mal sabor, porque tengo mucho que decir al respecto y lo he venido mencionando en más de alguna ocasión, y llegará su momento que tenga que hacerlo definitivamente con más aplomo. Pero no es el tema específico que me ocupa en esta oportunidad. Estoy tratando de hacer o dibujar una estela histórica de lo que nos estamos o hemos venido enfrentando en estos primeros años de estas 2 décadas del presente siglo. No bien había finalizado esta pandemia cuando aparece el fenómeno de conflictos militares en el mundo. Esto lo hemos mencionado también más de alguna ocasión, es del dominio público. El conflicto que hay entre la Federación Rusa y Ucrania, pero esto fue el inicio, además de una crispación todavía que se viene profundizando con el devenir de los meses y los años, a tal grado que hace apenas comienzos de este año nuevo, decíamos anteriormente en uno de nuestros programas, hay un discurso que se ha apoderado de los aforos académicos y militares en el mundo. La consideración, por lo menos desde el punto de vista de la seriedad con que ahora la amenaza de un estallido, de una guerra internacional, parece ser es más real que nunca. Las personas o los personeros que están hablando acerca de una tercera gran conflagración lo dicen porque tienen todos los indicadores para dar por asentado que existen todas las condiciones necesarias para que haya un estallido de carácter internacional o mundial. Esto, por supuesto, es una preocupación en la mente de los políticos de las grandes naciones en el mundo. Como consecuencia directa e indirecta de esta situación, también el problema de la economía mundial se ha venido agravando cada vez más. No importan los indicadores de crecimiento económico que haya en el mundo. Lo cierto es que basta un hecho, un fenómeno que estalle en cualquier momento para que toda esta burbuja económica e industrial que el mundo aparenta se desplome de una sola vez. Lo cierto es que las alarmas están prendidas. El foco con el color de alerta amarillo y rojo están en todas las esquinas del planeta. Tarde o temprano, pero más temprano que tarde, amaneceremos con la noticia de una conflagración internacional. Dese cuenta, por ejemplo, cómo están en alerta los países. Y uno de los fenómenos que usted debe de conocer, porque claro, cuando tratamos, como decía, de obviar estos temas, parece ser que no nos interesa. Pero prácticamente todos los países del mundo han entrado en una en una carrera armamentista. ¿Sabe usted cuánto es el presupuesto militar de los Estados Unidos? Más de 900,000 millones de dólares.
¿Sabe usted cuánto es el presupuesto militar de otras naciones del mundo como Rusia, como Alemania, que desde la Segunda Guerra Mundial había jurado no entrar en una carrera armamentista, pero dada la situación de amenaza y crispación internacional, hace apenas el año pasado determinaron sus gobernantes poder rearmarse otra vez. Y recuerde usted que la industria militar alemana es de las más excelentes que han existido en la historia. Pero tenemos también al Japón, que después de la derrota en la Segunda Guerra Mundial también había dejado de por lado que sus presupuestos militares debieran de estar por lo menos a la altura de lo que ellos consideraron en su momento tenían que tener. Pero dada la situación, porque hay una amenaza real, y es que las guerras de carácter militar suelen ser precedidas por amenazas o suertes de guerra de carácter territorial, que han servido a través de la historia solamente como una excusa, porque detrás hay muchos intereses económicos, detrás hay muchos intereses de carácter comercial, y por supuesto en el medio de todo esto están las banderas ideológicas. La ideología como una bandera que se enarbola hasta lo más alto con tal de conseguir un propósito, pero que sencillamente se convierte en una perfecta excusa para echar a andar todo aquel resentimiento, aquella rivalidad, aquel odio, aquel racismo, a aquel conflicto histórico de carácter religioso, como es actualmente el que encontramos nosotros en este conflicto entre Israel y los palestinos árabes. Apenas el día de ayer han habido grandes discusiones en el seno de las Naciones Unidas, y usted puede encontrar, por ejemplo, en los cables noticiosos internacionales como hay una discusión muy seria entre los embajadores plenipotenciarios que están afincados ahí en el seno de las Naciones Unidas, y esta disputa verbal que se dio entre el embajador ante la ONU de el Estado de Israel con los palestinos o los árabes, práctica y literalmente. Hay más de 22 millones de connacionales árabes que comparten una ideología, una religión común, pero contraria a la cultura judía. Este conflicto y esta rivalidad histórica parece que está tomando ahora mismo una preponderancia a niveles muy elevados que no se habían visto desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial allá en el 1945, con la estela que dejó consigo el fenómeno del genocidio nazi con los judíos, donde fueron muertos más de 6 millones de judíos. Las universidades en Europa Occidental, en el Reino Unido, en los Estados Unidos, hay grandes disputas porque hay un masivo apoyo que se está dando a los palestinos con esta consecuente invasión de autodefensa que el Estado de Israel inició posterior a la matanza que este grupo terrorista del Hamas incursionó en los territorios autónomos
o desde los territorios autónomos hacia ciertas aldeas o vías adyacentes a la frontera de Israel. Este es el paquete noticioso de todos los días. Estamos muy cerca de ser testigos del aparecimiento, bien de un acuerdo internacional o un pacto internacional entre Israel y los palestinos que dé paso inmediato al aparecimiento de el nuevo templo en Israel, del tercer templo judío. Pero también puede ser el caso, porque esto es algo que aunque está escrito en la Biblia, no podemos darnos el lujo de adivinar con certeza qué es lo que va a suceder inmediatamente. Muchos auguran que antes que se establezca este pacto del cual habla la Biblia entre judíos y los árabes, tenga necesariamente que suceder una atemporal y corta, breve guerra mundial, donde dé paso al aparecimiento de un nuevo orden mundial, del cual también hemos hablado aquí. Y si usted lo quiere ver como un análisis de corte político, en realidad la diplomacia internacional está inmiscuida en todo esto. Mis estimados, ¿por qué trato de hacer este dibujo? Y me permite el vocablo, el concepto de dibujar, de esgrimir, por lo menos mental y verbalmente, cómo está el panorama en el planeta. Es porque la iglesia necesita saber ubicarse donde está también. Recuerde que estos son los últimos días, lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué si hablamos del aspecto religioso en el mundo? Hay tanto que decir, tanto que mencionar. La iglesia sufre una expectativa positiva, pero también está siendo víctima del engaño, la apostasía y tantas cosas que están permeando sigilosamente la infiltración de la fe cristiana evangélica. Surte una amenaza latente, de la cual usted, mi estimado, debiera estar alerta. Yo quisiera en una próxima ocasión dar paso a una tercera parte de esta exposición, porque en el tintero tengo otros tópicos y aristas que quiero compartir con ustedes. Más sin embargo, el tiempo, por lo menos en el programa de esta noche, se me ha terminado. Me resta nomás agradecerle. Y si usted es un oyente, ministro, pastor, y nunca he dicho lo que voy a decir a continuación, dicen que es de mal gusto y es ser mal educado ofrecerse. Pero no tengo ningún reparo si usted quiera compartir con usted este tipo de temas en alguna reunión por ahí, no sé. Estoy a su completa disposición. Considero sí que la iglesia necesita estar al día, porque lo que la Biblia, lo que la Escritura dice, los tiempos finales han llegado y son estos, y usted necesita estar alertado de lo que ahora mismo estamos viviendo. Por ahora me suscribo de usted muy atentamente. Dios le bendiga. Muchas gracias.